Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, este tema Ámame con Loco Escrito, que nos permite iniciar así este programa de esta tarde de hoy de Venezuela, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. La gente empieza a sacar sus cálculos, ya sacaron las calculadoras, ya empezaron a multiplicar, a sumar. ¿Cuánto pudiera ser la posibilidad de que Venezuela incrementara su producción? ¿En cuántos barriles Venezuela pudiera incrementar su producción para poder satisfacer la demanda primaria de Estados Unidos en cuanto a consumo de combustible? La gente ya da por un hecho de que esto va a ocurrir, entre ellos el presidente de la Cámara Petrolera del Zulia, César David Parra, quien considera que a corto plazo la industria regional petrolera pudiera suplir una parte importante del petróleo que se enviaría a los Estados Unidos de concretarse un acuerdo entre ambas naciones. Venezuela históricamente ha demostrado ser un ente de paz y de soluciones energéticas en las coyunturas para todos. El petróleo está en shock y hay que buscar una solución para normalizar los precios. Detalló que el reemplazo que se necesita en el mercado estadounidense es de 500,000 barriles. El Zulia estaría en capacidad a corto plazo de proporcionar 150,000 barriles y el resto sería desde Oriente. En el lago hay un potencial donde también tenemos operaciones de empresas norteamericanas que pueden subir en su producción y sumar barriles de calidad, agregó. Apuntó que en el Zulia hay empresas de tradición dispuestas a retomar las labores en el lago, así como nuevos actores en el área de servicio que se pueden integrar. La entidad tiene un potencial en pozos categoría 2 de 430,000 barriles. Esa categoría es un pozo que está esperando una intervención menor. Además, que hay que indicarles que el petróleo que se encuentra en el estado Zulia es un petróleo liviano, de buena calidad. Y recordemos que no en balde, Zulia fue el principal centro petrolero venezolano durante los últimos años. Pero en el oriente hay petróleo, es verdad, pero un petróleo más pesado y que necesita un proceso de refinación un poco más complejo, lo que pudiera darle ventajas competitivas al estado Zulia frente al resto de Venezuela. Sin embargo, como lo hemos dicho, esto es pura especulación, puro sacar la calculadora, puro estimar cálculos de posible potencial de desarrollo, porque hasta que no se vea la firma o no se vea el acuerdo o no se vea el acercamiento ya definitivo en esta materia, todo no deja de ser sino una conjetura. Y en otro orden informativo, la Oficina de la Coordinación Residentes de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, conmemoró el Día Internacional de la Mujer el día de hoy con una forma de reconocer la contribución de las mujeres y las niñas en todo el mundo que lideran los diferentes esfuerzos en respuesta a la mitigación, la adaptación al cambio climático para construir así un futuro más sostenible para todas las personas. Esta actividad, que se desarrolló en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Caracas, contó con la presencia de Diva Guzmán, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Mari Peñent, ministra de Artes y la Imagen de Espacios del Ministerio Público de Cultura, David Arturo Gómez, presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar la Revolución Agraria, y el cuerpo diplomático, agencias de la ONU y de organizaciones de mujeres campesinas e indígenas. Al ofrecer sus diferentes palabras y esas palabras de apertura del evento, Sultán, coordinador de residentes de la ONU y representante de la UNICEF en Venezuela, señaló que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este año 2022 está basado en el lema Igualdad de Género, y hoy pues se mantiene
Es ese lema de ser sostenible, reconociendo la contribución de las niñas en todo el mundo, liderando los esfuerzos en respuesta a esta mitigación y adaptación al cambio climático para construir ese mejor futuro. Y esa exposición de arte, esa galería de arte, va a estar abierta de jueves a domingo a partir de las 9 de la mañana, donde esa exposición fotográfica Mujeres Rurales Venezolanas Creadoras de Resiliencia Climática va a estar abierta. Así que es esa invitación a esos espacios diferentes en medio de toda esta crisis que se vive. La Organización Suprema en Justicia, que analiza temas jurídicos en Venezuela, señala un artículo bastante interesante durante el día de hoy. Los 6 directivos de SIGO son piezas claves en las relaciones Estados Unidos-Venezuela. Y bajo esa pregunta hace un trabajo en donde señala contundentemente que hechos y declaraciones así lo demuestran. Así lo dejan ver desde el gobierno de Nicolás Maduro y algunos dirigentes oficialistas. Los 6 de SIGO están vinculados estrechamente a las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Estos 6 han pagado las consecuencias de las tensas relaciones entre ambos países. Fueron detenidos justo después de que el presidente Donald Trump aprobara sanciones financieras contra PDVSA. Los directivos han pasado casi 5 años entre arresto domiciliario y los calabozos del Helicoide, una de las sedes del SEBIN, la policía política del Estado venezolano. El más reciente traslado de los 6 directivos al Helicoide se dio justo después de la extradición de Alex Saab, una de las señales más evidentes de manejo que se ha dado en el proceso judicial contra los ex empleados petroleros. En el 2020 se reportó el primer acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela a través del ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien estuvo en Caracas para negociar la libertad de estos directivos. En diciembre de 2021 se reportó que Roger Carsten, enviado presidencial especial de los Estados Unidos, visitó también Caracas y a los 6 directivos de Citgo. Pareciera ser, según analiza este portal informativo, que es una liberación a cuentagotas. Los otros 5 detenidos no se sabe si correrán con la misma suerte, si obtendrán su libertad en los próximos días, producto del primer acuerdo, o si tendrán que esperar que avancen las negociaciones. La forma como se ha manejado el caso deja en evidencia lo que ya hemos comentado, que el Poder Judicial se somete a las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. Junto al directivo de SIGO fue liberado Jorge Alberto Fernández, ciudadano cubano-estadounidense arrestado el 26 de febrero del 2021 en el estado Táchira, que fue acusado de terrorismo por llevar un dron mientras hacía turismo, según la Coalición de Derechos Humanos y la Democracia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema serio es que esta gente tiene denuncias, procesos abiertos, y que el Estado, cuando Maduro ordena y levanta el teléfono, simplemente se cortaron los procesos, no hubo decisión sobre ese caso, y es una muy clara demostración de lo que se afirma allí. El Poder Ejecutivo controla al Poder Judicial y no hay entonces contrapesos de poder para evitar los abusos y los excesos que comete el régimen de facto. Y a esta hora en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco. Ya a esta hora estamos con el licenciado, periodista, colega de nosotros, Juan Parra. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Juan. Mucho gusto, un placer tenerlos acá en Riohacha. Pues le hablo de mí, soy licenciado en Comunicación Social, estudié una maestría en Gerencia de Empresa en la Universidad del Zulia. Por cuestiones de la vida, pues vine a Colombia a experimentar, me ofrecieron un trabajo en atención al cliente. Y Belkis me invita a un evento donde me dio una semana de capacitación y he visto y he notado que acá en La Guajira hay mucho talento. Decidí crear la Fundación de Artes Escénicas para seguir impulsando, innovando y transmitiendo el talento en las artes escénicas en sus 4 componentes: música, teatro, pintura y danza. ¿Cómo te está yendo con la fundación? Pues con la fundación excelente, gracias a la asesoría que se tiene detrás, gracias a los cooperantes internacionales, a las institucionalidades, a la alcaldía de Riohacha. Hago parte de la población LGBTI en la mesa activo de migrantes, que me dio la oportunidad y soy vocero
ante esta organización, pero faltan poquitas cosas, pero confiando en el trabajo, en la proyección que se hace harto, seguimos logrando las cosas. Juan, quiero hacerte una pregunta en el caso, ¿cuál es el componente humano que tienes? Cuando te digo el componente humano son niños, adolescentes, preadolescentes y adultos. ¿Cuál ha sido el trabajo más fuerte con los niños? Coméntanos sobre la situación de tu fundación. Nosotros manejamos niñas y adolescentes desde 4 años en adelante, jóvenes hasta los 27 años y en cuanto a la población LGBTI, todas, de jóvenes, tercera edad, los vinculamos a todos. No solamente trabajamos para la población LGBTI inmigrante, todas las poblaciones de acogida y retornados. Gestionamos ante fundaciones y organizaciones lo que son medicamentos retrovirales, kit de higiene personal. También estamos en el proceso de una activación en medios de vida, porque mucha de esta población nos está diciendo de que ya no quieren el pan de cada día, ni los 50,000 ni los 200,000, quieren es un emprendimiento y que su desarrollo, porque muchos de ellos son estilistas, maquilladores, diseñadores de moda, reposteros. Entonces eso es lo que se quiere, fortalecer a toda esta población para que día a día puedan subsistir del pan de cada día. Juan, ¿hay muchos desplazados y retornados dentro de la fundación? Sí, de hecho es un trabajo bonito porque manejamos la integración sociocultural, no por tu condición de piel, por color, por rasgo. Por ningún concepto de raza, credo y religión. Por ningún concepto de raza, credo y religión. Nosotros lo aceptamos a la escuela, hacemos una caracterización socioeconómica. Próximamente vamos a tener un psicólogo que va a hacer la visita, y pues con sueño de tener una escuela grande donde los niños, niñas y adolescentes se sigan capacitando y formando, porque ahorita actualmente en Riohacha no está el espacio, pues tenemos que estar solicitando lugares para que los niños se puedan formar, y cada día cuando hacemos las presentaciones en los diferentes escenarios que hemos hecho, acuden más niños, pero no hay la cobertura. No hay el espacio público. No hay el espacio. Juan Parra, coméntame algo. Dentro de este sector en la capital, que estamos en la capital del departamento de La Guajira, Riohacha, en los municipios aledaños, estamos hablando de Barranca, Satonuevo, Uribia, Manaure, que son municipios fronterizos. ¿Cómo ha sido la acogida de la fundación? Bueno, con Jairo fuimos a Maicao, conocimos la pista y también otro asentamiento humano donde nos han pedido, pero por cuestiones del traslado, del espacio, no hemos podido llegar hasta allá. Ya los tenemos caracterizados. Costos de transporte, logística y el espacio. De hecho, en la pista hay más de 280 niños, y en otro asentamiento humano que salió con la líder tienen 97 niños, donde ellos también quieren hacer... La mayoría son migrantes o hijos de migrantes y retornados. ¿Cómo ha sido la acogida dentro de la agrupación que tú comandas? Porque eres el comandante de esta fundación. ¿Cómo ha sido visto por el alcalde de Riohacha? Bueno, por la gestora social, por la Dirección de Asuntos Sociales, y el alcalde y el director de Cultura ha sido muy receptivo. Han tomado en cuenta sus procesos. Yo lo llamo, le escribo a ambos, a toda la directiva, y hemos sido aceptados, nos han dado los espacios, nos han llamado, nos han referido, y siempre de una u otra manera a José Ramiro y a Eveline le doy las gracias, porque siempre en su radar y en su gestión estamos presentes. Algo que tienes a proyecto a futuro, Juan. Bueno, a futuro, ahorita, Dios mediante 6-7 meses, pues colocar una piedra donde queremos seguir formando a estos niños. Un espacio que sea grande, donde todos vayan en búsqueda de las artes escénicas, porque nos hemos dado cuenta que a través de las artes escénicas podemos transformar vida y hacer parte de la integración social de colombianos y venezolanos. Juan Parra, coméntame algo. Han tenido, por supuesto, te tengo que hacer esta pregunta porque es importante.
Muchos prejuicios, muchos tabús tienen muchas personas dentro de sus sectores, dentro de su capacidad intelectual o mental. Retrógrados porque es la única manera. ¿Cómo han sido tratados ustedes con la comunidad LGTBI? Bueno, aquí en Riohacha, pues me he sentido... ¿Hay machismo? Sí hay machismo, pero con respeto, con amor y tolerancia, he llegado a la institucionalidad, a las organizaciones, a los espacios, porque lo que me ha servido a mí es el respeto y la tolerancia, no hablar de nadie, pues he tratado con muchas entidades, como le digo, y pues la alcaldía nos ha abierto mucho las puertas y desde allí estamos sensibilizando a toda la sociedad riohachera con hacer visibles nuestros derechos como tal. Me he sentido bien haciendo labores, de hecho con los niños, niñas y adolescentes, sus padres también, he tenido mucha acogida. ¿Estás también programando las ayudas con el RUN, los sistemas biométricos con la población? Sí, con la población LGBTI, con Jairo y con Adrián, estamos haciendo para que las mujeres trans se les haga primero el proceso como hombre y luego se va a hacer la gestión para hacerle el nombre de mujer. Coméntame ese proceso, veo que es bastante fuerte y largo. Es fuerte y largo y les pido a la población que sean pacientes porque ahorita se está tocando puertas para que de una u otra manera tengamos pues una aprobación y se haga porque uno de los estigmas que está sufriendo la población LGBTI cuando va a la institución, a cualquier entidad de salud, lo llaman como su nombre de hombre y está vestida totalmente de mujer. Entonces es uno de los estigmas que la población Sí, LGBTI... es una estigmatización. Sí, señor. Total. Total. Entonces, más la burla y por supuesto la humillación que han sido objeto no solamente aquí en Riohacha, sí, es a nivel internacional y por supuesto más en los países latinoamericanos. Así es. Y pues me sumo a labores de la población LGBTI, tanto a nivel nacional como internacional, en hacer sus derechos y sus valores. Juan, ya para despedirnos a esta hora, un mensaje para el programa Siempre Venezuela y por supuesto para toda la audiencia del programa de tu parte. Pues un mensaje es que sigamos trabajando en armonía, en integración, en unión con los cooperantes y pues el resultado de nosotros, de nuestra fundación, es que nos hemos integrado varias organizaciones, Fumbea, Brisa del Norte, Talento de Calle y nosotros, porque juntos somos más grandes. Bueno, señores, muchas gracias, Juan. Te deseo éxito en tu fundación y espero que pronto resurjan nuevos avatares para poder lograr los objetivos. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y vamos a aprovechar este momento para irnos a la pausa comercial y musical y al regreso seguimos acá con nuestro programa de hoy. Qué bueno este tema, suave pero bastante bonito, el tema de El Pollo Brito, llévatela, tremendo tema. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y lo hacemos con más información. Y un grupo de abogados acudió el día de hoy al Tribunal Supremo de Justicia para demandar la nulidad por inconstitucionalidad de la nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobada en enero del 2022 por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y publicada en Gaceta Oficial 6.684 extraordinaria del 19 de enero. El escrito consignado ante el Poder Judicial está firmado por el abogado José González Puerta y explica que la reforma hecha por el Parlamento en cabeza de Jorge Rodríguez violenta varios artículos de la Constitución venezolana, por tanto llama a los magistrados a acordar una medida cautelar que suspenda de inmediato la aplicación y los efectos de esta nueva ley. Hacerlo conllevaría paralizar el proceso de selección de los magistrados que se adelanta en la Asamblea Nacional de Maduro. El documento además hace la alerta de que tal decisión debe ser tomada por los actuales integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, pues los que están designados por el Parlamento chavista en los próximos días, esto no tendría ningún tipo de interés ni ningún tipo de nulidad que conllevaría esa nulidad de su propia elección. Ese es el anuncio que se realiza a la tarde del día de hoy.
Como parte de su agenda en su visita a los Estados Unidos, el presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo una reunión en el Congreso con el senador republicano Marco Rubio, justo antes de su encuentro con el presidente Joe Biden, en el que estuvieron como tema principal la amenaza de Venezuela para la región. Asimismo, el conflicto entre Rusia y Ucrania también fue tocado en dicha reunión. Se espera que el primer mandatario también sostenga encuentros esta tarde con Tim Kaine, Rob Portman y Bob Meléndez. Como se ve, son diputados, son congresistas norteamericanos pertenecientes al ala demócrata y al ala republicana. Afirma por su parte el representante del gobierno de los Estados Unidos y también senador republicano Marco Rubio que esta reunión con el presidente electo de Colombia, con el presidente de Colombia, Iván Duque, es para hablar de las relaciones bilaterales y los esfuerzos regionales para ayudar al pueblo venezolano a poner fin a su crisis y restaurar su democracia, señaló el senador de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco. Hoy tenemos un tema que ha sido crucial durante más de 15 días, pero en el día de ayer arrancó algo inesperado. Pero era una muerte avisada, como lo decían los jubilados, pensionados y los sobrevivientes. Se pronunciaron. El gobierno tambalea con la tercera edad. Ante todo hay que felicitarlos porque tomaron las riendas, algo que no habían hecho los adultos contemporáneos y mucho menos la juventud. Estas personas de la tercera edad, como siempre le hemos dicho, de 60, 70, 80 años, salieron a la calle, se pronunciaron en 24 estados, desde la capital Caracas hasta el estado Zulia, el estado Bolívar, Anzoátegui, exigiéndole al gobierno de Nicolás Maduro una homologación perfecta, directa, de $900 en la cesta básica de alimentación. El gobierno se adelantó y les dijo, les vamos a tratar de consignar $300 más adelante, que tampoco les va a alcanzar absolutamente para nada. Ayer en el estado Zulia, en la ciudad capital Maracaibo, hubieron muchos percances, sobre todo en la caja regional del pago del Seguro Social de Venezuela. Observemos en este video cortesía de nuestro buen amigo Gerald Torres. Pensionados y jubilados del estado Zulia protestaron a las puertas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Consideran como pírrico el aumento recién decretado por el gobierno nacional. Nosotros estamos aquí para solicitarle al gobierno que dé pensiones dignas como está establecido en el artículo 91 de la actual Constitución, que establece que el salario mínimo debe estar acorde con el costo del monto de la canasta básica. La canasta básica está ahorita en $448 y apenas el gobierno está ajustando la pensión a $30 mensuales. Con $30 mensuales a ningún pensionado nos alcanza para comprar las medicinas y mucho menos para comprar la canasta básica. Estamos pasando de la pobreza a la miseria con ese ajuste. Nosotros no estamos de acuerdo con ese anuncio pírrico, que además pareciera que no es ningún anuncio, sino que acumulaste todos esos bonos que tú le das a los trabajadores para hacer uno solo. Eso no es ningún ajuste, ¿ok? Así es que acuérdate que nosotros también necesitamos, ¿verdad?, ser beneficiados de la riqueza de Venezuela. Y tú como venezolano tienes el derecho de ajustarlo para todos. Tenemos jubilados que andan hurreando en la basura, andan comiendo de la basura, jubilados. Los tenemos identificados, que dieron su vida al instituto por 35 o 40 años de servicio. Y eso es imposible. Por favor. Más de 40.000 universitarios jubilados que viven prácticamente en la indigencia. Pero no solo eso. Aparte que la pensión no sirve, el HCM
y los servicios de hospitalización nos los quitaron para ponerlo al servicio de un seguro como es Seguro Constitución, que está quebrado. Todos los adultos mayores tenemos una cardiopatía, tenemos una patología y las medicinas pasan de $20 mensuales. ¿Qué vamos a comer? Ciudadano presidente, tenga usted justicia con los pensionados del Seguro Social. Auméntenos como el artículo 91, $450. Pensionados y jubilados del Estado Zulia esperan pronta respuesta por parte del Ejecutivo Nacional. Aseguran que continuarán con estas acciones de protesta. Soy Gerard Torres y esto. Bueno, ahí estaba Ángel Morales, Moralito, muy conocido en todo el Estado Zulia. Era agente de la Contraloría del Estado, por supuesto, Carlos Petit, y un gran grupo de personas muy conocidas en el occidente del país. También las protestas de los descamisados en la ciudad capital, Caracas. Por un minuto. Este gobierno nos tiene desnudos. Dame, los lentes, ándese la franela. Es una muestra de que nos tienen desnudos. Y vamos todos, quítense la camisa, vamos a demostrar esta acción de protesta hoy. ¿Cómo nos tiene el régimen? ¿Cómo nos tiene el régimen hoy? ¿Cómo nos tiene hoy? Y no lo vamos a aceptar. Un minuto, solamente un minuto, vamos. Que no haya miedo, que no haya miedo. Con la camisa puesta. Vamos, esto es valiente. Esto es un pueblo unido. Esto es gente que se atreve. Esto es gente que quiere cambiar esto. Esto es por la dignidad del pueblo. Esto es por nosotros, por nuestros nietos, por la vida, por la dignidad, por las mujeres, por nuestros viejitos. Vamos, un minuto se les pide. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a la Virgen por la oportunidad de hoy estar aquí. Vamos, mujeres, no dejen que ningún hombre se quede con la camisa puesta. Vamos, no dejen que ningún hombre se quede con la camisa puesta. Atrévanse, mujeres, ustedes que lo pueden todo. Hagan que todos se quiten la camisa. Vamos, que no se quede nadie. Dios y la Virgen nos bendiga y seguimos luchando por Venezuela. Sin pena, sin gloria para el gobierno, pero con mucha gloria para nuestras personas, nuestra tercera edad, que ha dado un ejemplo nítido, correcto, transparente, sin temor alguno, arriesgándose a todo, y salieron a nivel de todo el eje central de Venezuela. También tenemos a los trabajadores con Emilio Negrín, los trabajadores de justicia, es decir, tribunales, fiscalía, hoy jubilados, que están peor aún que los jubilados del Seguro Social. Aquí con nosotros Emilio Negrín. Hoy los trabajadores judiciales se unen a esta gran lucha de todo el sector público nacional en la defensa por el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo esta gran movilización que está sustentada jurídicamente sobre la base del artículo 68 de la Constitución, que prevé que toda persona puede hacer una manifestación pacífica siempre y cuando sea por la lucha de las reivindicaciones sociales como lo estamos haciendo el día de hoy. Cada trabajador despedido, cada trabajador que ha sido perseguido, cada trabajador que ha tenido que sucumbir ante el miedo y la persecución es una familia a la cual el gobierno los ha amedrentado y los ha perseguido. Esta lucha es de los trabajadores, pero cada trabajador es una familia. Que la gente entienda en Venezuela y en el mundo que esta lucha seguirá en la calle y no depende de ningún tipo de negociación detrás de unas mesas como lo están haciendo algunas instituciones y algunas centrales. La lucha es aquí en la calle, la lucha es como lo están haciendo nuestros compañeros aquí el día de hoy frente a la instalaciones del Seguro Social y en todo el país. La lucha es de todos y no le pertenece a nadie. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva Venezuela!
Bueno, lo dijo claro, directo, raspado de lo que está sucediendo en la ciudad capital, Caracas. Bueno, ya para refrescar esta hermosa tarde, ya abrió sus puertas Nancy Alan y a todos los radioescuchas el refugio para hombres maltratados. Único en Venezuela, posiblemente hagamos una sucursal en Cúcuta y otro en La Guajira. Y con este video nos despedimos. Feliz tarde para todos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, señoras y señores, estamos aquí entrando a la urbanización San Jacinto, en la calle de servicio del lado este. Y bueno, estamos viendo una cantidad de vehículos. Una multitud, porque la verdad que es una multitud de carros. Y yo decía, ay, ¿qué pasará aquí? ¿Y qué está pasando aquí en San Jacinto y tanta gente? Pues resulta que San Jacinto acaba de crear una de las cosas más importantes para los hombres que sufren en este país. Un refugio, se llama así, el refugio para el hombre maltratado. Bienvenidos, pobrecitos los hombres de este país. Y hay unos cuantos hombres maltratados, porque miren, no cabe un alma. Una cantidad de hombres maltratados. Bueno, interesante porque ya hay gente que se está postulando aquí. Sí, eso me di cuenta. Ya está Alex pidiendo la planilla donde se puede firmar para postularse a ese refugio de hombres maltratados. Pero bueno, que siga la información. Y en otro orden noticioso, el acercamiento Biden-Maduro, presos políticos y reactivación de vuelos entre los temas debatidos. Pues el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, reiteró en el día de hoy que continuarán las reuniones entre el gobierno de John Biden y de Nicolás Maduro. Y en entrevista radial, González ha explicado que la reunión del pasado 5 de marzo fue planificada hace meses con el enfoque de conseguir la liberación de los americanos detenidos. El vocero de la Casa Blanca ha asegurado que la segunda razón de la visita a Venezuela fue para instalar y abogar para un regreso a la mesa del diálogo, porque nosotros, como Estados Unidos, vemos el futuro de Venezuela, solo puede estar determinado por los venezolanos con una base, y esa base debe ser negociaciones. La comunidad internacional y los Estados Unidos pues han dejado muy claro que están dispuestos a aliviar la presión sobre el régimen en base a los pases concretos. También agregó, entre otros aspectos de esta conversación, que se busca el regreso de los vuelos directos entre ambos países y que se liberen a los presos políticos. Bueno, hubo una declaración ya de ambos presidentes, de Biden y de Duque, y Biden tocó el tema de Venezuela afirmando: también quiero agradecerle al gobierno de Iván Duque todo lo que se ha hecho por los migrantes venezolanos. Usted ha hecho una labor muy importante. Conozco las consecuencias políticas por haber adoptado esta posición, que sé que es la correcta. Dice Biden, los vetos migratorios no pueden ser adoptados por una sola nación y tenemos que trabajar en conjunto. Por lo tanto, hoy solicito un nuevo marco para que la región se ocupe de los problemas migratorios, afirma el presidente norteamericano. El objetivo es fijar una declaración sobre los migrantes en junio, cuando estemos en la Cumbre de las Américas, y así debemos incluir el apoyo a países como Colombia, que han recibido millones de migrantes. Por su parte, también ratifica, Biden, tenemos que incluir más apoyo en pro de los migrantes y acceder a más caminos en pro de la migración. El presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció todas estas manifestaciones y ha señalado que Colombia va a agradecerle permanentemente el apoyo que ha brindado Estados Unidos por ser el principal donante de vacunas a Colombia, y especialmente muchas de esas vacunas que se colocaron a los migrantes venezolanos en su territorio provenían de los Estados Unidos. Y en un trabajo realizado por Sebastián Navarraez, Cárcel, Tortura y Justicia Amañada, así castigaron a 75 militares considerados enemigos políticos del régimen de Nicolás Maduro, y la institución castrense no lo recibió como un líder, y aunque insistió que varios oficiales, finalmente aceptó a que Vladimir Padrino fuera su puente en esta institución.
lo que ha impedido que hayan militares presos por 24 causas conspirativas, según está plasmado en un informe de la organización Familias de Presos Políticos Militares en Venezuela. Y hemos procesado información de violación de derechos humanos en más de 100 casos ocurridos desde el año 2014 al 2020. La tortura hacia ellos inicia desde el momento en que son detenidos, violando sus garantías procesales, señalándolos por sus compañeros como traidores a la patria sin pisar un tribunal. Y es a través de las torturas, con las manos esposadas hacia atrás, los ojos cubiertos con capuchas o una carpa con cinta plástica, pues son esa bienvenida al infierno, un infierno que puede durar días, meses o años en un sótano y celdas infrahumanas, donde muchas veces no se logra ver la luz del sol y no pueden tener ese privilegio. Esto es lo que relata en este informe Molly de la Sota. Bueno, el presidente interino Juan Guaidó ha afirmado durante la tarde de hoy en relación a la invasión rusa a Ucrania que la dictadura de Maduro apoya la barbarie, sin escrúpulos se ponen del lado de los crímenes de guerra como lo hacen en Venezuela. Por eso es que este país y este gobierno de facto está investigado por la Corte Penal Internacional. Nuestro rol, como en Ucrania, es enfrentar el autoritarismo y hacer que prevalezca la democracia y la libertad. Las pretensiones autoritarias de Maduro son las mismas que las de Putin. Es una misma lucha de democracia contra autoritarismo. En este conflicto global a los venezolanos nos toca luchar por un país libre y democrático para frenar estas pretensiones, afirma el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a la pausa comercial y musical, pero antes queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El tema de la mano, Lucas Arnau nos ha presentado ese tema durante la tarde de hoy y con ese iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradeciendo también la incorporación a partir de este momento de 91.5 FM Aruba Estéreo, que como siempre amplifica nuestra señal en el Caribe latinoamericano, llevándoles información, noticias, comentarios sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Tenemos en contacto directo a José Aranguibel Carrasco. Él es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad del Zulia, fue reportero de los diarios Crítica y La Columna, director de comunicaciones en 2 periodos en la gobernación del estado Zulia y 2 periodos también en la alcaldía de Maracaibo. Es asesor comunicacional y articulista. Con él vamos a estar conversando diversos temas en la tarde de hoy. Bienvenido, José, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, amigo Alan Peralta, y a la colega también, Pacheco. Gracias por la oportunidad de participar en este espacio de ustedes, Venezuela, Venezuela. Estamos a la orden. Bueno, José, primero el tema de agenda. El acercamiento de relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, el régimen de facto. ¿Cuál es tu visión, tu opinión sobre este tema? Bueno, Peralta, puedo decirte que desde este fin de semana, cuando comenzó a asomar la información, no confirmada, luego confirmada por el propio gobierno norteamericano, aquí en Venezuela los sectores políticos fueron sorprendidos. El hecho inclusive que hasta el propio Juan Guaidó idea a un parte de la oposición, que a quien reconoce o ha reconocido de la Casa Blanca como el presidente interino. Digo que se sorprendió porque dirigentes de la talla de Priles Radowski, de Gerardo Bley, de otros sectores de la oposición, no estaban informados, como te digo, incluyendo a Guaidó, quien mantiene la relación y más contacto con la administración de Duama. Lo cierto es que se ha dicho que la delegación norteamericana, que encabezada por
Juan González, quien es el responsable para el área latinoamericana de la Casa Blanca, y de Jen Story, el embajador norteamericano designado para Venezuela, pero por las circunstancias del país está en Bogotá. Ellos y que se reunieron en principio con el presidente Maduro, con la vicepresidenta. Esto ha originado un cruce de informaciones de si Guaidó estaba o no estaba informado. Lo cierto es que el mismo Guaidó fue sorprendido. La Casa Blanca hoy produce una información donde dice que no ha habido relajamiento en cuanto al tratamiento al gobierno que preside Nicolás Maduro, y que ellos siguen ejerciendo a Juan Guaidó. Pero estimo, mi opinión muy particular es que a lo interno de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, en el Congreso norteamericano, se les ha armado una situación bastante difícil, porque inclusive el senador demócrata Bob Menéndez está opuesto a que se produzca cualquier tipo de movimiento o de consideración a levantar o para que sean levantadas las sanciones económicas que se tiene desde la administración norteamericana hacia Venezuela. Hace pocas semanas, la disposición de Obama en 2015 incluyó a Venezuela en una lista negra de países que representan un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Fue ratificada por Biden hace unas 3 semanas. Entonces, en el país se generó toda una suerte de opiniones cruzadas, porque de la oposición no se entiende de que si la administración de Biden ha mantenido la posición que hasta hace poco de reconocer a Guaidó, y hoy ratifican que no dejan de reconocerlo, no reconocen a Maduro. Esto es como decimos aquí en Maracucho, pues yo estoy aquí en una ciudad que se llama Maracaibo, aquí en el estado Zulia, en el occidente venezolano. Eso es una ensalada, toda esa situación que se ha planteado, y creo que los norteamericanos quisieron dar sus pasos tratando de mantener una discreción, que hubo un momento en que bueno, se filtró la información y se filtró todo lo que se venía dando, porque los norteamericanos, con la situación que se está presentando en Europa, con la lamentable invasión no provocada a los ucranianos, Estados Unidos, dentro del cerco económico que está haciendo, y los países de la Unión Europea que lo están haciendo a Putin, incluye la prohibición de comprarle cualquier tipo de combustible. Y la administración de Joe Biden miró hacia Venezuela, sabe que somos un país que ha sido una fuente segura de producción petrolera y de cubrir el mercado, una parte del mercado norteamericano, a pesar de que la administración de Maduro desde el año 2019 dejó de venderle, petróleo a Norteamérica por parte de esas sanciones económicas. Bien, José, hay un tema importante. Hace poco comentábamos la noticia de la Cámara de Petróleo del Estado Zulia, Cámara Petrolera, que estimaba en 150.000 barriles de petróleo diarios la producción que el Zulia pudiera aportar a esa exportación hacia los Estados Unidos, hipotética exportación. Es decir, todo el mundo ya sacó la calculadora, ya la gente está sacando las cuentas. Esto realmente
esa apertura realmente, ¿cómo va a impactar la economía, por ejemplo, de un estado petrolero como el Zulia? Sí, ciertamente hoy el presidente de la Cámara Petrolera del Zulia, que se llama César David Parra, dijo que ciertamente que el Zulia, en esta circunstancia que se está planteando ahora, podría, según la estimación, habló de 150.000 barriles diarios, que él dice que todavía hay operadoras norteamericanas, hay instalaciones que están en condiciones aceptables para la producción, y que el resto lo proveería, sería el oriente venezolano. Esta mañana casualmente también el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Naldo Quintero, él hablaba que Venezuela está en capacidad de elevar esa producción en unos 500.000 barriles adicionales a lo que se tiene ahora, aun cuando el jefe de Miraflores ha dicho que estamos en la posibilidad de producir 2 millones de barriles. Aquí hay mucho escepticismo, algunos analistas que dicen que Venezuela está entre 700 y 800.000 barriles diarios, pero de allí se le envía una parte, 150.000 barriles a Cuba diariamente. Esa es la cuota, que esa cuota no la toca nadie, porque eso es un compromiso, eso viene desde la época del difunto presidente Chávez, y como decimos aquí en Zulia, llueva, truene o relampaguee, esos 150.000 le seguirán llegando a Cuba desde Venezuela. Parte de eso, de esa cantidad de los 800.000 y algo, ahí Venezuela está pagando, digamos, tipo trueque. China le ha prestado mucho dinero a Venezuela, se habla de 20.000 millones de dólares, y se está pagando con la factura petrolera. Igual que Rusia, Venezuela tiene compromisos, deuda con ellos, y también parte del petróleo, de la deuda se está pagando con petróleo. Lo cierto es eso, Peralta, que es una situación, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que el gran perdedor en todo esto, estamos viendo con esa movida que hicieron los norteamericanos, viene a ser el presidente Putin, porque si la cosa es así, lo que se ve a legua es que Venezuela no es que digamos que va a tener un acercamiento hacia los norteamericanos o va a tirar la toalla, ¿no? Pero ves que por lo menos hubo un gesto de esta parte de aquí del país, de la administración de Maduro, que liberó a 2 norteamericanos de un grupo de 6 que estaban detenidos, y eso es un gesto, eso quiere decir algo. Si interpreta la comunicación enseña, bueno, eso es algo. Esto es algo que Maduro está asumiendo ese gesto porque a él le conviene que los norteamericanos aumenten o compren, comiencen a comprar petróleo venezolano. Eso le va a permitir mejorar las finanzas del país, aun cuando también hay otros analistas que se dice que la industria petrolera en cuanto a equipo, instalaciones, está en muy grave estado, por tú sabes la situación país. A propósito de eso, José, ¿piensas tú que esto llegará incluso a la posibilidad de que retornen las empresas norteamericanas que venían prestando servicios directos y de mantenimiento y de operatividad en el sector petrolero? Yo pienso que eso está, como decimos en Maracucho, lo que le falta es que le den un empujoncito. O sea, eso está ahí en la puerta. Te digo que la Chevron, si se quiere, está actuando en menor proporción porque ellos tienen un permiso del gobierno de la administración de Biden.
Claro, no están interviniendo a gran escala como han estado aquí en otra época las empresas norteamericanas. Pero creo que de este lado de aquí, o sea, del gobierno de Maduro, hay la mejor disposición de facilitarles que comiencen a extraer el petróleo y a venderlo. A Venezuela le hace falta, al gobierno de Maduro, le hace falta recursos y las medidas económicas, perdón, las sanciones no solamente le han pegado al gobierno, no han pegado a los venezolanos, los han golpeado, porque, bueno, la situación país, ustedes están allá en Cúcuta, en la capital del norte de Santander, allá llegan oleadas cada día de compatriotas que se salen del país. Este año se calcula que la migración, o lo que llaman la diáspora, va a llegar a unos 7 millones de venezolanos en el extranjero que están, y en esto, como venezolano, yo debo agradecer el gesto de la administración del presidente Iván Duque, porque entre tantos países, que hay en el mundo, mira, Colombia ha tenido una reciprocidad con los venezolanos, y vemos que la mayor cantidad de venezolanos está en Colombia, que están en calidad de migrantes. Hay que reconocer ese gesto de la administración del presidente Duque. Yo lo reconozco como venezolano. Aquí Oye, qué bien. Bueno, finalmente, José, ¿qué mensaje de optimismo le das a la migración venezolana que en este momento nos está escuchando a través de este programa? Yo aspiro y espero y confío mucho en Papa Dios. Papa Dios no lo vemos, pero Papa Dios nos ve y sí nos ayuda. Más que de pronto en los errores que se han cometido aquí, que lamentablemente los errores que se cometieron hace más de 23 años, que es el tiempo que tiene aquí en el poder el chavismo, bueno, no se vuelvan a cometer en una Venezuela que yo aspiro que las cosas mejoren. Venezuela, desde el punto de vista económico, tú lo sabes como periodista, mira, está destruida. El aparato productivo está muy golpeado. Por algo los venezolanos se han ido, por la calidad de vida aquí es demasiado fuerte, deteriorada. Ayer miércoles, en toda Venezuela, en las ciudades, los pensionados y jubilados venezolanos salieron a la calle a pedir unas pensiones que valgan la pena, porque lo que paga el gobierno son pensiones de miseria. No se justifica, hermano, un país como el nuestro, como en 23 años el chavismo lo destruyó. Se deterioraron las instituciones, se deterioraron, mira, hospitales, universidades, vías públicas, servicios públicos. Cuando Venezuela en el 99, a partir de esa fecha, mira, le comenzaron a entrar recursos por la renta petrolera. Pero los que están en el poder hoy, que criticaron a lo que llamaban la Cuarta República, mira, lo han hecho peor, hermano, lamentablemente. Una prueba de eso es el 1,5 millones de venezolanos que están en Colombia y casi 7 en el resto del mundo. El Carrasco, él es periodista, licenciado en comunicación social, y hemos conversado con él durante la tarde de hoy de diversos temas. Muchas gracias, José. Cómo no, estamos a la orden, Alan, y saludos también a Nancy. Bueno, y con este tema pues nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un tema bien suave, bien rico a esta hora, ya cuando estamos en el último segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Por última vez, Franco De Vita y Debbie Nova han traído este tema, se escucha espectacular y ojalá pues sea del agrado de todos ustedes. Seguimos con más información.
¿Y a qué le teme? ¿Y a qué le teme Freddy Bernal, que prohíbe a los funcionarios dar declaraciones a los diferentes medios de comunicación? Pues así la diputada de la Asamblea Nacional Legítima en Táchira, Karin Vera, denunció y alertó a los venezolanos y a toda la comunidad internacional por la censura informativa que está imponiendo en esta entidad Freddy Bernal desde que asumió la gobernación del Táchira. Vera también detalló que es sumamente preocupante lo que está ocurriendo, ya que los periodistas no tienen acceso a ningún tipo de información directa de las instituciones del Táchira y que además son controladas desde la gobernación, a pesar de que el mismo que fue el protector del Estado en falsa promesa de campaña aseguró que el trato a los comunicadores para que tuvieran acceso a la fuente fuera reiterativo. Hemos podido constatar que es sumamente falso e incluso hemos conocido de manera extraoficial que los directores de centros de salud, cuerpos de seguridad y demás instituciones tienen prohibido dar cualquier tipo de declaraciones a la prensa siempre y cuando no sea autorizado por el exdiputado, quien es el protagonista de la opacidad. Resaltó que Bernal, desde que tomó posición en la gobernación, no ha habido más pronunciamiento oficial, al menos no a los medios que de forma parte del Estado. Karin Vera también ha indicado que es sumamente grave y delicado cómo se pretende hacer censura en una imposición normal, acciones que reprochamos y que para nada son democráticas, aunque muchos del PSUV busquen burlarse. Estamos frente a un hecho en donde se viola el derecho a la información y a los ciudadanos a estar informados. Bueno, yo no entiendo, por ejemplo, para poner un ejemplo en relación a este caso, cómo el director del hospital en La Grita, que es un municipio del estado Táchira, una capital de municipio del estado Táchira, en plena montaña andina, tiene que esperar el permiso del gobernador o la oficina de prensa de la gobernación del estado para dar respuesta a una entrevista. Qué tristeza. Cuando son cosas que obviamente van implícitas con el cargo público. Cuando usted está por lo menos al frente de un hospital, usted está expuesto a que los periodistas pues le pregunten el funcionamiento del hospital o casos específicos. Pero esa es más o menos la situación que se está presentando en el estado Táchira, en donde ningún funcionario puede declarar a menos que tenga el permiso del gobernador. ¿Y cómo se materializa este permiso? ¿Será que le mandan algo por escrito, le dice está autorizado para hablar? ¿O simple y llanamente una llamada telefónica? ¿O la oficina de prensa le dice, venga, usted va a declarar lo que nosotros le digamos? Lo que nosotros queremos que diga. Esos son el tipo de cosas increíbles en una sociedad del siglo XXI. Hablando de esto, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia señaló que 234 organizaciones sociales de derechos humanos de las Américas se han pronunciado por el cese a la agresión de la Federación Rusa en contra de Ucrania y el cumplimiento estricto del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Estas organizaciones están solicitando de inmediato la paralización de la guerra y la salida de Rusia del territorio ucraniano. Bajo los ataques armados contra la población civil hay 752 bajas hasta este momento, incluidos 227 muertos, 15 de ellos niños y al menos 525 heridos, incluidos 28 niños, cifras que serían muy superiores en el proceso de confirmación, además del daño y la destrucción de las áreas residenciales, escuelas, lugares culturales, hospitales, instalaciones de servicios vitales para la sobrevivencia civil como agua, saneamiento y combustible. La agresión del gobierno ruso en solo días ha desatado una crisis humanitaria de derechos humanos en Ucrania, por lo que estas organizaciones, 234 organizaciones de América Latina, han solicitado el cese inmediato de la agresión. Pero son cosas insólitas. Miren, bombardearon un museo. O sea, ¿qué peligro puede representar un museo? Y además no un museo gigante, no, un museo pequeño de una artista, una pintora tradicional ucraniana. Bombardearon, acabaron con el museo y acabaron con las obras que estaban allí. Acabaron con un hospital, una maternidad. Con el materno. Bueno, ¿qué peligro pudiera representar una maternidad para las tropas rusas y para la invasión? De esa manera están acabando de convencer al mundo de que sus intenciones son totalmente desbocadas. Su agresión hacia la humanidad es cada día peor
y se ven casos en una guerra. Ninguna guerra tiene sentido, definitivamente. Ninguna guerra, no se pueden hablar de guerras buenas o guerras malas. Todas las guerras son malas. Y esta que emprendió Rusia contra Ucrania, más allá que de Rusia, esta guerra que emprendió Putin contra Ucrania está acabando con inocentes. Y esto es lo que señala a través de este comunicado estas organizaciones de derechos humanos de América Latina. Y vamos a escuchar al presidente de Colombia, Iván Duque, donde ratifica esa posición del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Escuchemos. ¿Qué le dijo el presidente Biden o qué le dijo usted y qué recibió de él sobre el tema del viaje de estos funcionarios a Venezuela? Sobre ese tema yo quiero ser muy claro, como lo he sido siempre. Nosotros como Colombia, yo no voy a responder por los Estados Unidos porque creo que eso le corresponde a las autoridades de este país y mucho más en este lugar. Pero calma. Entonces, ¿cuál es la expresión nuestra? ¿Dónde está Colombia frente a esto? Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador. ¿Pero cómo queda Colombia, presidente? Perdón un segundo. Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador. Y nosotros hemos condenado esa dictadura y hemos denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y algo muy importante que está reflejado hoy en esta declaración conjunta es que los dos países solamente concibimos la solución a esa situación a través del retorno de la democracia a ese país. Ya sobre los temas que tengan que ver en las particularidades de esa visita, creo que sobre ese tema tienen que contestar las autoridades norteamericanas. Pero el mensaje muy claro de parte de Colombia, nuestra postura frente al régimen de Nicolás Maduro no cambia en absoluto. Pero el presidente Biden le dijo, ¿usted cree que el presidente Biden cree que Nicolás Maduro es un dictador? Usted se reunió con él. ¿Usted piensa que el presidente Biden piensa que Maduro es un dictador? Yo no voy a hablar por el presidente Biden. Yo no voy a hablar por el presidente Biden. Yo voy a hablar por lo que ha sido siempre la postura de nuestros dos países. Y nuestros dos países tenemos claro que la solución al problema de Venezuela empieza por el retorno a la dictadura. Pero me dejan terminar, por favor. Entonces, retornar a la democracia es la única solución en Venezuela. Y si hablamos del retorno a la democracia es porque claramente lo que hay hoy en Venezuela está lejos de ser eso. Muchísimas gracias. ¿Qué le dijo el presidente Biden? Bueno, fueron las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, a su salida en la reunión que sostuvo con el presidente norteamericano Joe Biden. Seguimos con más información. Y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU evaluará el Estado venezolano. Pues así, desde el viernes 11 de marzo de este año en curso, se ha iniciado ese examen inicial en Venezuela por parte del Comité de los Derechos Humanos para las Discapacidades de la Organización de las Naciones Unidas desde los diferentes estados que forman parte, para presentar ese informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones contenidas en el artículo 35 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Juan Ángel de la Guevia, presidente de la Confederación Sordos de Venezuela, recordó que la organización representa, junto a la Fundación Vanessa Peretti, organizaciones de personas con discapacidad y otras ONG estuvieron en participación en elaboración de este informe alternativo que realizó la sociedad civil y fue entregado a la ONU en el año 2019, donde plasmaron la situación en la que viven las personas con discapacidad en Venezuela y la falta del Estado en el cumplimiento de estas normas. Asimismo, también señaló que este examen inicial se desarrolló bajo la modalidad online durante 3 días y esto es ese resultado, se está esperando el resultado de este comité evaluador que busca que estas personas con discapacidad tengan su prioridad. María Corina Machado ha manifestado su opinión sobre el acercamiento de los Estados Unidos a Maduro. Una gran sacudida y preocupación en los venezolanos nos obliga a pedir una explicación. Para María Corina Machado, ¿cuánto vale la libertad de Venezuela y la soberanía de nuestra nación y la vida de los venezolanos para esta administración? Nuestro principal aliado en la lucha por la libertad durante estos largos y dolorosos años ha cambiado su posición con respecto al compromiso con los venezolanos.
Esta aproximación que ha ocurrido genera profundas implicaciones en al menos 3 dimensiones de orden energética, que es una acción ineficaz, incomprensible en el plano de la geopolítica y una aproximación inaceptable en el plano ético. Para concluir, María Corina Machado ha dicho: lo que representa esto es una enorme contradicción por parte del gobierno de Estados Unidos. Las sanciones que tiene Maduro es por haber lavado dólares y por narcotráfico para financiamiento terrorista. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles declaraciones que hiciera el presidente de la Federación Médica Venezolana, el doctor Douglas Natera, quien ha aseverado que el sistema de salud está decaído y desabastecido, con un equipo médico y de salud trabajando con las uñas. Estas declaraciones las hizo el doctor Natera en el marco de la celebración del Día del Médico. Como recordarán, hoy es 10 de marzo, Día del Médico en Venezuela, y los profesionales dedicados a la medicina en el país no tienen razones para celebrarlo, sino para conmemorarlo, como lo aclara este jueves Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Dijo que cerca de 40.000 médicos han migrado de Venezuela. Esto lo dijo durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Federación Médica Venezolana. Quedan cerca de 60.000 registrados en la federación y subsisten en condiciones muy precarias y con hospitales desabastecidos, así lo destacó. En el país hay un sistema de salud prácticamente inexistente. Denunció: si tuvieran algo de compasión con el pueblo de Venezuela, pusieran a funcionar medianamente el sistema de salud, que está desasistido, decaído, abandonado, con un equipo de médico y de salud trabajando con las uñas. Tampoco hay un país saludable debido al alto costo de la vida y de los medicamentos. Y, por supuesto, hizo un señalamiento con respecto a los bajos salarios que devengan no solo el personal médico, sino también todo el personal que integra el equipo de salud. También dijo que los derechos humanos y la seguridad social están por el piso y la ley de seguridad la engavetaron. El dirigente gremial manifestó su solidaridad con el pueblo de Ucrania y especialmente con el personal de salud, y abogó para que se termine una guerra que no tiene sentido y que ante todas las circunstancias y dificultades que se presentan en el mundo hay que preservar la vida, y ese es el legado que ellos como médicos deben cumplir. Y en otro orden de noticias, Luis Eduardo Martínez, diputado por el estado Aragua, electo en la asamblea, Y en otro orden de noticias, el diputado Luis Eduardo Martínez señaló: vamos a un proceso de diálogo más inclusivo y amplio. Reiteró que no hay más camino que el diálogo y que, tal como lo han señalado en la infinidad de ocasiones, efectivamente este debe ser inclusivo, transparente y orientado a resolver de manera urgente los muchos problemas que confrontan los venezolanos, expresó el parlamentario opositor. Reactivaremos el proceso de diálogo nacional con los sectores del país. Vamos a un proceso de diálogo más inclusivo y amplio, sostuvo el diputado de la Asamblea Nacional Luis Eduardo Martínez y vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. El parlamentario opositor insistió en que el diálogo, para que sea efectivo, tiene que ir más allá de los factores políticos del gobierno y las oposiciones. Es necesario incorporar
a empresarios, emprendedores, trabajadores, académicos y estudiantes, representantes de los medios de comunicación social, líderes comunitarios y de la iglesia. Destacó el parlamentario electo por el estado Aragua. Y así como el diputado Martínez propone que el diálogo debe ser abierto, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, descarta que se retome diálogo en México. Así lo destacó y se hizo un par de interrogantes. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? Por supuesto, con su verbo característico, él señaló que no he visto ni escuchado que se hable de México. El dirigente chavista Diosdado Cabello descartó que el oficialismo tenga previsto retomar el diálogo con la oposición en México. ¿Quién dijo que vamos a México? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? Interrogó durante su programa con El Mazo Dando. ¿Ustedes escucharon al presidente hablar algo de México el lunes? A su juicio, México cumplió una etapa y el presidente Maduro ha sido claro en el tema de México. Criticó también la opinión emitida al respecto por Naciones Unidas. No vean para acá, ni la ONU tiene que meterse en eso. Sostuvo, son metiches, nadie los ha invitado a eso. No he visto ni escuchado que se hable de México. Así lo dijo el número 2 del gobierno, Diosdado Cabello. Pero así como Diosdado decía que nunca se reunirían con Estados Unidos, así como destacaban que el imperialismo no entraría nunca a Venezuela, así también dice con respecto al diálogo, y ustedes allí lo han visto, pues el presidente el representante del régimen Nicolás Maduro sentado junto a los delegados de Estados Unidos negociando. Nosotros no descartamos pues que existan este tipo de conversaciones y si Diosdado lo duda es porque de hecho puede ocurrir. Y también, amigos, la ONU ha exigido a Maduro y a la oposición una negociación inclusiva y con pleno respeto a los derechos humanos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, celebró la disposición del gobierno y la oposición de Venezuela a retomar al diálogo para tratar de superar la crisis en el país, un proceso que lleva suspendido desde el pasado mes de octubre. Gutiérrez, a través de su portal, llamó a las dos partes a comprometerse a una negociación inclusiva y significativa, con pleno respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El secretario general sigue convencido de que solo negociaciones serias e inclusivas entre el gobierno y los partidos de la oposición pueden ofrecer soluciones duraderas para la crisis política y los problemas socioeconómicos en Venezuela. Así lo señaló el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric. También señaló Dujarric que la ONU Según Dujarric, la ONU continúa dispuesta a asistir a Venezuela para superar estos problemas. Esta semana el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que ha decidido reactivar con mucha fuerza el proceso. Esta semana el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que ha decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos del país. Mis amigos, desde esta zona de frontera reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com,
En enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.